cuales de agradecer y muchas nuevas, que también es importante agradecer. Es importante, y de hecho eso os da a vosotros de cierta manera algo especial, el hecho de que estamos compitiendo contra un partido de fútbol importante. Vuestro amor a la psicología se agradece. Bien, estas son nuestras 10ª jornadas de la Asociación Micológica de Castellón, las MICAS, y hemos querido un poquito, entre comillas, pues hacer algo grande, tirar un poquito la casa por la ventana. Y hemos invitado a 2 micólogos de renombre, y en este caso hoy nos va a deleitar con una de sus charlas Francisco Sarano, un gran micólogo a nivel internacional y un gran divulgador de la micología. Entonces, con todos vosotros, mañana estará con nosotros Enrique Gracia, también un gran divulgador y un gran micólogo del tema que nos interesa a todos. Y bueno, vamos a dar paso a una conferencia que va a ser muy interesante a cargo de Francisco Sarano. Un aplauso. Bueno, yo no me quiero extender mucho a la presentación porque si no luego nos va a coger el todo, como decía antes. Los muchos de vosotros ya me conocéis por las distintas publicaciones que he hecho, por mi página web que tenéis ahí abajo, y que en lugar de presentarme y decir qué es lo que soy o qué es lo que suele hacer, pues si entréis en la página web ahí podéis verlo, o sea que así nos ahorramos un poco más de tiempo. Sí que deciros que soy el presidente, soy el fundador del Grupo Micológico de Zaragoza, soy su presidente durante 8 años y bueno, en estos momentos tengo una serie de publicaciones que podéis ver ahí y bueno, alguna tengo yo por ahí para hacer algún pequeño porque está todo agotado. Y simplemente deciros que, bueno, este audiovisual que vais a ver, aunque se titule Zetas de los Habitantes de Aragón, gracias a Dios las setas no tienen nacionalidad, pues si no enseguida sacamos la bandera. Las setas, el único nacionalidad que tienen es la del hábitat. Por tanto, nos vamos a centrar en setas de los hábitats, de Aragón o de donde sea. Donde hay un hielo, habrá una seta, donde hay un pinar, habrá otras, sea en Aragón, sea en otros sitios. Aparte, como vosotros estáis en la provincia de Teruel, casi más que los turolenses, pues entonces casi es vuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa que quería comentaros es que en este audiovisual, siguiendo unas orientaciones que alguien me dio, alguien que oía mal, y me dijo, oye, ¿podrías hacer que lo que explicas estuviera plasmado también escrito y tal? Y una cosa que yo vi en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, hay un recuadro que dice lo que se oye se entiende, lo que se ve se aprende. No, perdón, lo que se ve no recuerdo bien si se conoce o se recuerda mejor dicho, y lo que se hace se aprende. Bueno, no vamos a hacer cosas, por tanto aprender pues ya os enseñarán, pero sí que recordéis lo que yo os voy a decir. Entonces veréis que, bueno, iré un poco repitiendo lo que sale ahí en imagen en una parte de la proyección, en otra no, simplemente saldrá el nombre de la seta y yo haré una pequeña explicación. Iré rápido en el tema de la explicación de las setas, porque ya veis la imagen y quiero llegar un poco al apartado final, que seguramente será el que más os interese, en el sentido de que hablo de la protección de las setas y del hábitat y todos estos problemas que hay en el tema de los cotos, recogidas y tal. Entonces, lo que sí tendréis que apagar un poco la luz, apagar algo de luz con eso, no, apagarla. ¿Vale? ¿Así mejor? Sí, sí. Vale, y aquí la otra no. Bueno, pues deciros que Aragón es una comunidad autónoma que linda con 9 provincias de otras comunidades, además de las francesas, o sea, tenemos muchos vecinos, como veis. Además, la extensión representa solamente, representa el 9,5% de la superficie de España, que ya es, aunque en población solo representa el 3%, o sea, somos una región extensa, pero poco poblada. Entonces, el territorio aragonés es de una gran diversidad ecológica, porque aunque no disfruta de litoral y de dunas, como tenéis por aquí, pues alberga zonas desérticas y numerosos ríos, afluentes, lagos, poligones, como le llamamos nosotros por el Pirineo, y embalses. O sea, hay muchos ríos en Aragón y por tanto pues también ayuda al tema de la diversidad.
También dispone de una gran diversidad arbórea y vegetal en general, y su altitud, que también es importante, oscila entre los 75 metros sobre el nivel del mar de en el límite de la provincia de Tarragona y los 3.400 metros, 1.204 exactamente, que tiene el pico neto en el Pirineo de Huesca. O sea que ya veis que también tiene su influencia la altitud. Como veis, bueno, hay cantidad de ríos que, bueno, pues algunos que nos visitéis por el Pirineo, pues veis este es el Gallego, aquí hay uno de los muchos embalses que tenemos, inundando algunos valles. Y, bueno, pues vegetación, pues podéis ver que incluso está mezclada, son bosques mixtos también, de distintos tipos de arbolado, ¿no? Pero es que además su climatología, al igual que su orografía, es muy variada. Y por todo ello es fácil adivinar que, asociado a estas características tan diversas, se desarrollan infinidad de especies fúngicas que crecen a lo largo de todo el año, pero lógicamente con mayor abundancia en la estación primaveral y en otoño. Pero, ¿qué sucede? Que también en verano, si son frecuentes las tormentas, incluso en el invierno, si es suave, puede encontrarse gran número de ellos. Para su localización es importante conocer los distintos hábitats donde se desarrollan. Normalmente asociados a determinados árboles y plantas con que generalmente forman micorrizas. Bueno, también es importante el conocimiento del tipo del suelo donde se desarrolla esta vegetación y la seca. Y, por supuesto, la climatología de la zona en las distintas épocas del año. De ahí lo importante que es conocer e identificar fácilmente los árboles y arbustos que forman los diversos bosques y también las numerosas plantas que crecen en ellos, así como en zonas no arboladas, praderas, riachuelos, etc. Entonces, aunque sea de forma un poco somera, es interesante describir los tipos de arbolado de los bosques, nombrar algunas setas que crecen en ellos y dónde están ubicadas en la geografía. Bueno, esto, si alguno lo conocéis, son los llanos del Hospital de Benasque. Entonces vamos a explicar un poco la influencia del tipo de suelo y del clima en el desarrollo de las setas. Conocer el suelo de nuestro territorio es de suma importancia para la búsqueda de distintas especies que en él se desarrollan. La estructura, la textura, la permeabilidad, composición y sobre todo el pH del suelo son determinantes en el desarrollo de los hongos. El pH del suelo es un factor muy importante y depende a grandes rasgos de dos factores: el tipo de roca de su formación y el clima. Entonces, básicamente, dos son los tipos de roca que nos interesa conocer. Las básicas, que tienen un pH mayor de 7, y las ácidas, el pH es menor de 7. Entre las básicas tenemos las calizas y entre las ácidas las graníticas o areniscas. Normalmente, si una roca es ácida, el suelo resultante será ácido. Sin embargo, si una roca es básica, el suelo puede ser básico o ácido. Entonces, es aquí donde el clima tiene su importancia. Pues en climas muy lluviosos, donde llueve más de 1.500 milímetros al año, a pesar de que sea básico, el suelo puede ser ácido, porque el agua lava y limpia la basicidad del terreno, se convierte un poco acidófilo. Los hongos se desarrollan con mayor facilidad en terrenos ricos en materia orgánica, aunque los arenosos también se dan especies típicas, adaptadas a veces para asociarse a plantas existentes en ese medio. Otros, en cambio, están adaptados a vivir en zonas desérticas, otros en humedales, encharcados o incluso en zonas que se han incendiado. Entonces, en Aragón tenemos que las avisadas diferencias de relieve entre la montaña y el llano y su especial configuración topográfica son las circunstancias que predominan en la determinación del clima en Aragón. Imaginaros, desde los 3.400 metros de la Neto hasta que llegamos a la desembocadura prácticamente del Ebro, hay una diversidad de altitudes que, juntamente con los tipos de bosque tan distintos que hay y desiertos, pues dan lugar a una diversidad de especies tremenda.
Pero ¿qué sucede? Que hay otra característica, que es el viento dominante, el cierre, que es seco y frío en invierno y fresco en verano, que sigue la dirección de viento. Ya sabéis que el mayor enemigo de las setas es el viento, porque corta las salidas, las que han salido las setas. Entonces, los factores que más influyen en el desarrollo de las setas son la humedad y la temperatura. Pero esos son unos de los que conocemos, pero hay otros que desde luego no los conocemos porque hay veces que reúnen esas condiciones y las setas dicen que no saben. Entonces, para que las esporas germinen es necesaria una humedad relativa alta. Para la mayoría de las especies del orden del 70%. Esta humedad se da pues, para las fuertes lluvias, tanto en otoño como en primavera, sobre todo. Pero también si llueve en otoño, en verano, sabemos que en los carrascales mediterráneos hay una eclosión tremenda de setas. También para la mayoría la temperatura debe mantenerse entre unos límites suaves. Entre 10 y 25 grados es muy ideal, ¿no? Pero también fuera de eso sale. No obstante, hay especies que son termófilas, o sea que les gusta el calor, que salen en verano, y otras que soportan las bajas temperaturas invernales. Entonces, conocer bien todos estos factores y los diversos hábitats de nuestro territorio nos ayudará a encontrar más fácilmente las numerosas especies que las pueblan. Porque es que la gente te pregunta, oye, ¿y dónde se puede encontrar esto? Y no les vale que le digas, pues está en el pinar, en un pinar. Sí, pero ¿dónde? No, pues busca dónde está el pinar. Porque no se conforman, tienes que decirles poco menos que las coordenadas. Entonces es básico conocer todo esto que estamos hablando. Si quieres salir a encontrar setas que tú sabes que pueden haber, no a buscarlas. Porque el que no conoce sale a buscar, lo que sea. Pero el que conoce sale a buscar determinadas cosas a determinados sitios. Entonces vamos a ir entrando un poco por los distintos hábitats. No sé, aquí no tenéis hayedos, pero bueno, vosotros viajáis mucho, os vais al Pirineo, os vais al Moncayo, os vais a los puertos de Levante, que también hay hayedos. ¿Y qué es un hayedo? Pues las tallas se llaman Fagus sylvatica, es un árbol, como veis, de gran porte, que tiene un tronco grueso. Aquí estos son del Moncayo, no son muy especialmente gruesos, pero yo he visto las torres del Nordesa, son los hay tremendos. La piel es de color blanquecino, las hojas son caducas, que en el otoño se ponen de este color, que están ahora, por ejemplo, pero que en primavera tienen un color muy verde, muy clarito, que también deja pasar un poco la luz. Lógicamente, en el otoño caen las hojas y se quedan pelados, ¿no? Y forman un frondoso bosque que apenas deja pasar la luz, por lo cual debajo de ellos hay poca vegetación, en muchos casos. Entonces coloniza zonas húmedas y bueno, lo encuadramos dentro de lo que se llaman árboles planifolio o caducifolio. Planifolio porque tiene hoja plana y caducifolio porque la pierde, ¿no? Entonces ocupa territorios donde suele llover y se desarrollan sobre suelos ricos en materia orgánica. Bueno, los podéis encontrar en el Pirineo desde Zuriza y Ansó hasta el valle de Espos en Benasque, o sea, todo el Pirineo. En todos los valles tenemos hayedos, ¿no? Y luego incluso pues más abajo en el Pirineo, la zona de Luesia, Sierra de Santo Domingo, la Sierra de Guara y el Parque Nacional del Moncayo, pues también es la zona más meridional que tenemos, una de las más meridionales de Europa. En primavera pues las hojas son verdes y en otoño pues como habéis visto antes. Especies no vamos a nombrar todas, sino vamos a nombrar unas pocas. Y deciros también que a veces hay setas que son específicas de un hábitat, pero hay algunas que les es indiferente y puede salir de ese o en otro hábitat. Bueno, yo he hecho agrupado unas cuantas especies que suelen salir en hayedo, aunque algunas también salen en otros hábitats. Veis que hay de distintas formas y colores, y entonces vamos a ir. Yo aquí he puesto Rosites caperata, en estos momentos es un Cortinarius caperatus, pero bueno, esos son temas nomenclaturales que los vamos a tener siempre, o sea que nunca estaremos seguros de qué nombre científicos. Si ya no los conocemos bien con los nombres populares, si nos cambian los científicos también, pues más perdidos. Veis que es una seta que tiene láminas, unas láminas muy características, un poco como
como arrugadas. Tiene un anillo, como veis aquí, una seta que es comestible y que, bueno, a veces abunda en determinados sitios, pero escasea en otros. O sea, una seta que es fácil de reconocerla. Ramarias hay muchas especies, y conocerlas es dificilísimo. Hay algunas que son más conocidas que otras, ¿no? Pero cuando desde el punto de vista gastronómico sabemos que todas son laxantes y que hay algunas que son tremendamente laxantes, por tanto hay que tener cuidado. Setas hay que comer poca cantidad, ya lo sabéis, y desde luego hay que estar seguro de lo que se come. Entonces esta es la ramaria pálida, como veis es más blanquecina que las que tenéis, que es más amarilla, hay otras moradas, como veremos. Hay otras formas que se apartan un poco de la forma más tradicional también, como son los phallus inculicus, que salen de un huevo, que tiene un cordón micelial aquí, que al cortarlo ya vemos, en la exposición tenéis algún huevo de estos, cuando lo cortamos se verá esto que tenéis aquí, y que cuando eclosiona pues termina en esta forma que veis. Esta forma, esto acaba siendo blanco porque las moscas se lo comen, y además aprovechan para esparcir las esporas, que son los que están en esta parte. El Hydrophorus marsuelus es una seta temprana, que sale apenas se ha ido la nieve, o incluso con la nieve, difícil de localizar, porque se camufla muy fácilmente, y porque además tenemos competidores en el bosque muy eficaces, como son pues, las ardillas, los ciervos, los jabalíes, que como en esa época pues, no tienen mucho alimento en el bosque, pues aprovechan para comérselas. Pero de paso nos dan pistas a nosotros para dónde poderlas encontrar. Si veis un pinar ozao, bueno, yo aquí las he sacado en Alledo, pero esto es a empinar también. Entonces, si veis que han ozado mucho los jabalíes en una zona, pues buscar porque puede salir, algún trozo se habrán dejado o algunos sin comer se habrán dejado también. Veis que este color que es negro puede, si esta hoja estuviese encima, pues hubiese sido blanco seguramente. Le afecta mucho el que estén más o menos tapados. Las láminas son muy separadas, son gruesas, tienen un color gris azulado, como veis, es un buen comestible y de los primeros que salen en el año. En los Ignum hay algunos comestibles como el Dufescens, que es este caso, o el Repandum, que también veréis en la exposición, que, bueno, el Dufescens es más enclenque, es más delgadito, es muy frágil, se rompe fácilmente, los pinchos los tiene de forma escotada, cosa que en el Repandum son más voluminosos, sobre todo algún ejemplar que os he traído yo hoy, que son tremendos, y en lugares escotados son más recurrentes. Es lo que llaman lengua de vaca o lengua de gato en este caso. Ya veis que lo que tienen debajo en lugar de láminas son como los pinchos que se desprenden al roce. Bueno, entre Cantarellus y Cratarellus nos montan en medio también nomenclatural. En este caso es el Cratarellus melanoxeros, que, bueno, antes todo era Cibarius, ahora resulta que casi nada es Cibarius, o es raro. Veis que las venas aquí tienen un color más bien rosado. Lo que sucede que es que entre la pantalla que yo tengo aquí y eso, veréis que hay mucha diferencia. Yo no lo veo, pero sí. Depende del color, o sea, de los proyectores, los colores que hay ahí, la verdad es que tienen poco que ver, pero bueno, eso ya lo sabéis. Para que os hagáis una idea, el borde en su pantalla es naranja y ahí es amarillo, para que veáis la diferencia de los colores. Sí, bueno, pero ven, eso es lo que os digo. Entonces, aquí, ahí se ve poco, pero aquí en verdad se ve un poquito más rosados. Y lo que tienen es, tanto el melanoxeros como el Giantinosanthus, lo que tienen es que al roce se pone negro. Aquí tenéis lo que antes llamábamos Cibarius, que ahora llamamos Subpruinosus, o más recientemente Pales. Lo de Subpruinosus tenía su razón de ser porque aquí tenía como una pruina blanca, y ahora le han llamado Pales, no sé por qué, porque bueno, por debajo de luego de Pales tiene muy poco. Es amarillo huevo y por la parte de arriba un poquito blanco. Pero bien, en estos momentos, bueno, y ahora veréis que os saco unos cuantos que os van a chocar más todavía. Pero que sepáis que hay un chaval joven, Ibai Olavarriaga, que va a hacer la revisión del género Cantarellus a nivel mundial. Entonces, con ADN, a ver qué saca. Porque igual nos lo complica más, como los de las morteras. Hay otras especies, lo que llamamos pelos de lobo, que son algunos muy característicos que tienen esta especie como de garfios ahí, muy peludo.
Pues en la exposición. En la exposición los he traído unos un poco viejos, pero bueno. Son muy bonitos. Cuando están en este estado son muy bonitos. En cambio, este otro, el Perlatum, veis que tiene digamos, unos pinchos grandes y alrededor unos más pequeñitos. No sé si os habéis fijado, que veis que hay algunos que son más gruesos que los otros. Bueno, pues alrededor del grueso, como veis, hay como una corona más pequeñita. Ese es el Lycoperdum perlatum. De rúsulas hay tropecientas, ¿no? Pero hay dos que son fáciles de identificar. Una es la virescens, que es verdoso y tiene como cuarteado el borde de su sombrero. Y aquí un poquito cambia el color, pero el pie un poco apuntado. Y una de las cosas que tiene esta especie, igual que la cianosanta, es que las rúsulas en general, si le pasas el dedo por las láminas, saltan. En cambio, en la virescens y en la cianosanta son lardáceas y no saltan. Son como si fueran de mantequilla, o sea, cede, o sea, al tacto se notan claramente. Entonces es una forma de diferenciarlas. La virescens es más de tono, como veremos, violeta verdoso, pero este es verdoso y cuarteado. Luego hay otras especies como de trompetas, que veis ahí, en esa trompeta, es la trompeta gris, digamos. Y el vaso tiene, pero si no tenemos abierto. Bueno, ahora lo que llamamos Craterellus es lo que es, digamos, trompeta, lo que es hueco. Y Cantarellus, lo que es macizo, para que lo tengáis un poco más claro. Entonces, porque antes, por ejemplo, el Cantarellus luterscens, todos lo conocéis, pues ahora es Craterellus luterscens, igual que este es Cinerellus. Este es el que se diferencia de la trompeta de los muertos, pues el que este tiene como venas, el otro es liso, pero de color gris negruzco, ambos. Una especie de boletus, este si lo cortásemos, al corte la carne se vuelve roja. Y como veis es tremendamente lanoso. Es una especie un poco especial, no es muy abundante. No sé si conocéis la planta que lo rodea, que es la planta de arándano, que es el terrenos ácidos. Aquí lo tenemos que ver. ¿Tienes también? Explícanos, Javier. Sí. La Clitocybe nebularis es una seta muy controvertida últimamente. Como veis, se llama pardilla por el color pardo que tiene el sombrero, las láminas muy decurrentes, un aroma muy característico que últimamente se ha puesto en cuestión si es comestible o es tóxica. Los italianos la dan como tóxica, en España tampoco se permite llevar desde la comercialización, últimamente. Si se come se recomienda pelarla porque en esta crece otro hongo que quizás sea ese el que produce las más que intoxicaciones, la intolerancia, ¿no? Entonces lo mejor es pelarlas. El aroma es muy fuerte, aunque hay quien no le gusta, pero bueno, una seta que tiene un rendimiento bueno. No confundirla con el Lictonoma lividum, que la diferencia es que en lugar de ser recurrentes las láminas son escotadas, en lugar de ser así claritas como estas son de color salmón. Y además la diferencia es que esta tiene un olor muy particular y la otra huele a harina fresca. Esta no creo que la tenga por ahí. El Gonfus clavatus es una especie de Cantarellus, como veis, también tiene pliegues, pero hay dos Gonfus que tenemos por allá arriba, que es el clavatus y el Crassipes. El Crassipes, al cortarlo, la carne es morada, en este no, en este es blanca, y bueno, ya veis que tiene tonos violetas, forma corros. Es una especie que se quiere dar como especie a proteger, pero deciros que, por ejemplo, en Pineta esta seta es abundantísima. Este verano estaba alfombra, trozados. Pero en determinados sitios muy concretos, muy poquitos, y por eso está en periodo de que se puede hacer especie protegida. La otra rúsula que os decía es la cianosanta, pero bueno, aquí también nos quieren vendernos la moto, pues diciendo que esta es la variedad Spenterhaui, esta es la cianosanta, pero veis que están creciendo totalmente juntas. O sea, lo único que me limita es a levantar esto. Las demás están cada una en su sitio. Y esto es lo mismo que esto, pero esto dicen que es la cianosanta y esta es la variedad Spenterhaui, porque es verdosa. Bueno, pues, a esta le pasa lo mismo que os he explicado de las láminas, que no saltan.
En cambio esta es una rosula que, como veis, el pie lo tiene cavernoso y huele muy mal, la rosula Foetens, como su nombre indica. Pues, bueno, hay otra que es la Sulfoetens, que esa no huele, pero no se da en este hábitat. Es muy abundante, ¿verdad? Una bojada. Entonces la ramaria que sí que os quiero llamar la atención porque es tremendamente laxante es la ramaria formosa. Ahí los colores están totalmente cambiados, os lo explico. La parte esta baja es más bien blanquecina, como veis. La parte intermedia, esto es de color salmón y las puntas de las ramificaciones son amarillo limón. Entonces acordaros de que tiene esas tres colores. Sobre todo las puntas amarillo limón y el salmón, que se os quede clavado porque esta es tremendamente laxante. En esta acabáis con los rollos de Mercadona seguro. Bueno, esta es una seta exclusiva de Alledos. Yo al menos siempre la he visto en Alledos, aunque también sale en algunos. Sí, pero esporádicamente. O sea, una cosa es lo que es habitual y abundante y otra cosa es lo que es más visual. Antes os comentaba del tema fotográfico. No está hecha con el móvil, pero os puedo decir que esta foto está hecha en unas condiciones que, bueno, lo más normal es que hubiese salido borrosa, en malas condiciones. Esta foto está hecha en el pequeño alledo que está en los puertos de Becente, bueno, que más bien es Tarragona, porque Becente debe haber alguna ya suelta, pero lo que es el parque Tarragona. Bueno, pues allí en un haya, algo oscuro el bosque, con una cámara compacta de 3 megapíxeles y a pulso, pues pude hacer esta foto. Esto con otra cámara seguramente me hubiera quedado mejor, pero es más que es una forma de explicar que con cualquier medio, si se tienen conocimientos para hacerlo y buen pulso y una serie de cosas, porque deciros que está sin trípode también, con lo cual, y sin cambiarle la sensibilidad, que es la otra. De lo de Marsella Mucida, veis, es muy una foto, una especie muy bonita, que bueno, si le da el contraluz se transparenta totalmente, es un tacto húmedo como una mucosidad que tiene, y es siempre que las encuentras le haces la foto. Esta tampoco la tendréis por aquí. Esta es la Phalolepiota aurea o lepiota de los Pirineos. También sale algo en la cornisa cantábrica, pero esporádica también. Puedo decir que en el Pirineo francés es bastante, conozco varios sitios. En el Pirineo aragonés conozco 2 ubicaciones, una en la Selva de Oza y otra en Zuriza, que hablábamos antes. Pero es una seta muy bonita también de fotografía. Veis que tiene como una armilla en lugar de un anillo que se desprende aquí. Esto, por supuesto, lo cierra, pero se queda colgando, como veis ahí, como un anillo. Una granulosidad muy bonita y unos colores y un tacto como si tuviera polvillo por encima. La que es muy abundante en todos los alledos es la Micena renati, que, bueno, renati, que aquí le falta una I, es renati. Sale muy abundante, inunda los troncos de los alledos, y una característica importante de ella es el amarillo brillante de su piel. Además aquí podéis ver, es muy fácil de ver aquí donde está el micelio de lo que es el hongo y lo que es la seta, ¿no? Que la seta es la fructificación del hongo, pero aquí se ve ramificado. En esta se ve bastante. Bueno, vamos a otro hábitat, otro así curioso, que es el abedular. Nosotros lo que tenemos ahí es el abedul, es la Betula péndula, fundamentalmente, y es un árbol que también es caducifolio. Luego veréis que las hojas tienen forma de corazón con el borde dentado. Pues la característica de este árbol es que tiene también el tronco blanco plateado, y que además la piel, digamos, se pela de forma horizontal. Entonces, en lugar de arriba abajo, se puede pelar horizontal. El tronco puede ser recto o inclinado hacia un lado, normalmente, y es un árbol pionero en tierras incultas y suelos muy drenados. O sea, le gusta el fangasmo, o sea, le gusta zonas muy húmedas,
y no le gusta para nada la sombra. Está siempre en el borde de los hayedos, en las corrientes de agua, en sitios muy húmedos y soleados. En Aragón, ¿dónde la podemos encontrar? Pues está en los valles del Pirineo, pero y luego en algunos rodales aislados en el curso de agua y en el Moncayo, que es la zona donde fuera de ahí pues ya. Aquí veis cómo es la hoja, que es como una especie de corazón, pero dentado, ¿no? Y a veces está pues mezclado no solo con ella, sino con pino también, como es el caso del Moncayo, ¿no? Ahora que ahora están talando lo que han remoblado, ahora están quitándolo para que crezca el roble donde estaba el roble, el abedul se haga más que... Hasta ahora lo han ido cortando, plantando pinos y ahora al revés, ahora damos la vuelta. Una especie muy característica del abedul es la manita muscaria, aunque también sabemos que ve perfectamente en los pinares y aquí pues en la zona de Teruel le dicen que es la señal del porro o del boleto, pero bueno, sale mucho en abedular. Lo de matamoscas ya veis, esto que tenéis por aquí son los mosquitos que están ahí, porque esta seta tiene unas propiedades, digamos, alucinógenas, sobre todo la cutitis, ¿no? Que hay quien la conoce muy bien, la pela, la pluma y todo. Pero las moscas también vivan y se quedan también ahí adormiladas, ¿no? Bueno, hay variedades también de la muscaria, dependiendo si tiene tonos, estos grumos son amarillos, es de una, según el tono que tiene también es de otras especies. Veis que las amanitas, sabéis que todas salen de un huevo, pero depende de cómo rompe, es una especie u otra. Por ejemplo, la manita faloides, la manita cesárea, el huevo solamente rompe por un punto, o sea, abre. ¿Y qué hace? La seta va saliendo por ese punto. ¿Qué sucede? Que no tiene, el sombrero no tiene grumos, porque la volva es membranosa y se queda todo abajo. Y si se queda algo, es un trozo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la muscaria, la panterina, la rubersa? Pues que rompen por todos los puntos. ¿Qué sucede? Pues que se queda por toda la parte del sombrero, incluso por la parte del pie. Entonces, que sepamos un poco esas cositas que fallan, ¿no? Otra especie típica es el Echinus scabrum, que es bueno, como los boletos, pero veis que la característica es que el pie tiene como el granuloso y negro, ¿no? También tiene tubos como los boletos que conocemos. Y un Lactarius, mecanor, que como veis es negro prácticamente, también tiene leche blanca, no es una especie que yo haya visto mucho, por ahí realmente la he visto una o dos veces en el Pirineo aragonés y otras en el Catalán. Bacillus involotus es una especie que también sale abundante ahí, también en otros sitios, pero sobre todo en abedul, ¿no? Bueno, es un poco aterciopelado el sombrero, un poco acanalado el borde y una característica importante es que al roce se forma como un líquido herrumbroso, ¿no? Y el borde es muy revoluto, digamos, como involuto, ya veis que es revuelto hacia abajo. Es una seta que es mortal. Se ha estado comiendo durante tiempos hasta que se dieron cuenta de que unos cuantos se morían y no le habían achacado que era causa de esto. Es decir, eso pasaba, imagino que en épocas de hambre en Siberia pues se comería lo que saliera, ¿no? Y esto sale abundantemente en las taigas. Y bueno, pues la gente lo comía hasta que vieron que había mucha gente que se moría y todos habían comido casualmente esto. Pero bueno, en esto de la comestibilidad hay mucho que discutir. Un Lactarius que es muy habitual en el abedul es el Lactarius torminosus. También tiene como es lanoso, como veis, pero queda el pego por arriba muchas veces con un níscalo, Lactarius deliciosus, por ejemplo, ¿no? Pero este tiene leche blanca. Es bastante, también da buenas diarreas, Y uno que posiblemente conoceréis menos es el Futrioles, que fijaros qué trenzado tiene por aquí de pelo, ¿no? Pues este todavía lo he encontrado menos veces, este lo he encontrado sobre todo en Avellanos. Pues también el abeto, ¿no? No,
Pues yo los libros que tengo, porque los libros, cada uno ya, pero es cuenta curioso, la porque historia como la siempre es el que quieres encontrar, bueno, y te pone a ver, tomate, que ya puedo buscar yo ahí ya. Pues este lo tenías Ya he visto al lado del hotel donde estuviste este verano, Volverá el año que lo viene. tenías ahí. En los de Jaca, al lado del pueblo, lo tenías. Y allí ya ves, le he puesto Avellanos por aquí, Avellanos. No. ¿Perdón? Tiene similitudes a los películas, ¿no? Ya, No, todos mira, los lactantes que tienen leche más o menos anaranjada, desde color zanahoria a color vino, son todos comestibles de mejor o peor calidad. Pero los que tienen leche blanca o algunos que amarillea, esos no son comestibles y algunos son tóxicos. Aquí tenemos, Paco, el pseudospondiculatus, que es también bastante lanudo, no es tan Sí, pero como no, este, no como y- este. Perdón, ya te lo digo, pero lo tenemos muy común. Sin embargo, este, claro, es muy endémico de aquí de Bariloche. que lo tenemos, vamos. Bueno, y la que sí es específica del abedul es el Pictoporus betulinus, que como veis es una especie como de fomes, o el fomitosis, solo que esto es muy liso, un tacto muy fino, y por debajo tiene unos poros muy finitos que apenas se notan. Esto es madera, realmente, ¿no? Ahora quedan preguntas, ¿se come? Inténtalo. Sulfureos aquí es el recién. Sí, los sulfureos después también se hace Carne como la de pollo. No, pero es que es José. Sí, yo este año a mi peña les hice pollo y se lo creyeron totalmente. Y cuando acabaron le dije que habían comido una seta y no se lo creían hecho ninguno. Es lo más parecido al pollo que hay. Bueno, pues pasamos a otro hábitat que es bastante variado en toda la península y de distintas especies que además se hibridan unas y otras y le pasa como a las orquídeas, ¿no? Que al final no sabes ni lo que estás viendo. Los robles se hibridan fácilmente. Entonces son bosques también de caducifolios, o sea, de que pierden la hoja y muy amplia distribución y que están en receso por la mano del hombre, digamos, ¿no? Porque se tala pues, para hacer pastos, para el tema de agricultura y bueno, y para sustituirlos por pinares también, que es lo que se ha hecho. Bueno, los árboles, los dominantes en Aragón pues son lo que llaman roble melojo, rebollo, Quercus pirenaica, que curiosamente donde no estás en el Pirineo. O sea, alguien cuando le puso el nombre se confundió. O sea, le dijeron que aquello estaba en el Pirineo y del Pirineo nada, le puso pirenaica y justamente donde no estás en el Pirineo, está más abajo. El roble quejigo, que en Pirineo llaman cajito, que es el Quercus faginea y el cerreoides. Y bueno, en algunos casos, en algún reducto, el roble albar, que es el Quercus petrea, que tenemos un reducto solamente muy localizado, y se desarrollan sobre sustratos ácidos, de carácter más termófilo que los hayedos y los abedulares que no. Bueno, están muy extendidos por todo el territorio, desde tanto la parte baja de los valles del Pirineo como en el Prepirineo, Sierra de Guara, en la Ibérica, Puerto de Beceite, Maestrazgo, en fin, hasta aquí abajo llega, ¿no? Entonces aquí, como son distintos tipos, hay una variedad de setas también muy dispares. Ya veis que depende un poco del dentado y de la textura de las hojas, podemos ver que es una especie u otra. Ya veis la diferencia. En las anteriores es costumbre, en donde están, de cortarlos a matarrasa, aunque sean tronquitos pequeños. Luego de no, es que el macho no hace el más grande, no los dejas. Mira qué pasa con alguna especie cuando los dejan, ¿no? Aquí cuando cortan una rama es que ya es un tronco. Entonces lo dejan adhesado, sirve para el ganado también y se hacen unos hermosos robles, ¿no? Entonces eso es una forma, digamos, aprovechable del bosque, no la otra. Entonces vamos a ver unas cuantas especies también. El Lactarius crisorreus, que es una especie muy parecida al Lactarius deliciosus y que da el pego total, y que si hay alguno que dice que 100% lo conoce, pues yo no me lo creo, porque como hay un bosque mixto de pino y roble, pues salen juntos. Y la verdad es que hay veces que te dan el pego vistos por encima, hasta que no les das la vuelta o los cortas y ves que la leche es blanca y que amarillea, pues no lo diferencias por arriba con el delicioso. Y no aporta uno
Más de una vez, sí, sí. No, pero bueno, cualquiera, yo el primero. No te hacen arrodillarte veces, ni en falso. Es que no te hacen arrodillarte veces en falso. Luego hay otros que también tienen, que son blancos, hay varios lactores que son blancos y tienen la leche blanca, y algunos, como en este caso, que azulea un poquito, ¿no? Es el Pergamenus, que se parece también al Piperatus, también las láminas muy finas y muy juntas. La Collilla fusipes es cespitosa, como veis, es muy curioso porque tiene un pie muy largo, radicante, pero si os fijáis, casi siempre el tronco es cuadrado, no es redondo. Fijaros, y el resto, que esta parte sí que es radicante, circular, pero esta, a partir de aquí, es cuadrado. Tiene un tacto en tiempo húmedo, lógicamente, mucho más, un tacto más húmedo que cuando es tiempo seco, pero es habitual tener un tacto muy agradable. La Amanita rumerscens se parece mucho a la espisa y la panterina, hay que tener cuidado. Esta es una seta comestible, pero tocinada y pasada a temperatura de 70 grados. Cualquier sistema de cocción que utilicemos, no cocción, sino si se pone a freír, pues para lo mismo. El aceite alcanza más temperatura que el agua, porque no puede alcanzar más de 100, ¿no? El aceite puede alcanzar 300. Entonces, hay que darle un tratamiento térmico para cocinarla, si no, tiene sustancias hemolíticas y además son volátiles, con lo cual en la cocción desaparecen. Pero si no, pues lo que hacen es comerse los glóbulos rojos de la sangre. Por tanto, hay que saber diferenciarla. Es fácil, bueno, fácil, entre comillas. La diferencia es que se le llama vinosa porque cualquier herida que tiene, bien sea por las larvas o bien al tocarla y tal, se pone de color vinoso, de color vino, ¿no? Cosa que no le sucede ni a la espisa ni a la panterina, ¿no? Y los tonos del sombrero suelen ser diferentes también. Más oscuros en la panterina, más grises en la espisa. Bueno, la Amanita cesárea sale en robles, tarrascas y en otros tipos de... Pero esta seta, que es la reina de las setas, es muy curioso porque pertenece a la familia en donde la mayor parte son tóxicas o incluso mortales, ¿no? Pero se diferencia fácilmente de todas ellas. La única que tiene láminas amarillas, anillo amarillo y el pie amarillo, es la Amanita cesárea. En Europa, porque en Estados Unidos hay una especie o dos más que son casi calcadas, ¿no? Y son otras especies. Pero en Europa solamente hay una manita que tenga estas características. Color anaranjado, os explicaba antes, la volva es el saco de la especie, por tanto si se queda algún trozo aquí será trozo, no será un resto cualquiera, será pues un trozo grandecito, ¿no? Le gusta el calor, por eso muchas veces la gente dice, yo no encuentro nunca Amanitas cesáreas, pero ¿tú cuándo vas? Y digan, ¿cuándo y dónde vas a buscarla? Pues claro, si vas en otoño a un pinar, pues no te vas a encontrar nunca, está claro. Entonces, ¿cuándo más se encuentra? Pues en verano, cuando hay tormentas fuertes en un carrascal, en un rebollar, o en otro tipo de bosque, pues tornoques o castaños o por ahí, pues hay una eclosión tremenda, no solo de estas. Y si además tiene jara, pues te sale la Amanita cesárea, los crustaceros y todo lo demás en el mes de agosto, que es cuando la gente está de vacaciones en la playa. Entonces, bueno, pues esta es una seta que además, incluso aparte de diferenciarse claramente, esta se puede comer incluso cruda, cuando la otra ni cocinándola es comestible, es venenosa, la faloides, ¿no? Bueno, pues esta se puede comer incluso. Cosas que tienen las setas. Cantarellus subpruinosus, otra vez, el palet, pues sale también este, fijaros, es la pruina esta que tiene por aquí, un poquito más claro, no el amarillo huevo, pero vais a ver algunos otros. Boletus estivalis, lo que decíamos, fíjate, si tiene este sombrero bien oscuro, pero es estivalis. Y lo que os decía antes, forma de diferenciar el estivalis del edulis. Pues el estivalis se pela, permite pelar, probar el edulis y los aéreos, a ver qué os pasa. Entonces es una forma simple. El edulis normalmente suele tener el borde blanco también. Y este es muy reticulado, cosa que no le pasa al pinícola, que aunque tiene el sombrero así oscuro, pues no tiene esa retícula que tiene este.
Entonces, este es uno de los boletos que se pueden comer crudos también, de carne blanca inmutable. Estos al cortarla no cambian. La manita panterina, veis, se parece a la rubescens, pero el sombrero suele ser más marrón, más fuerte. Tiene como un doble anillo, uno a esta altura y otro más arriba, y las láminas son blancas, el pie es blanco, el anillo es blanco. Por tanto, con la cesárea del relobo no se puede confundir. En todo caso, la espisa y la rubescens, pues bueno, el que no tenga mucha práctica, pues por eso os digo que... Pero este es un blanco puro, como veis, el otro ya en color vinoso. Con la espisa, las láminas, que son flocosas, ¿no? Y con la espisa, las láminas que son flocosas de la panterina. Sí, un poco más, y de color más gris el sombrero, no tan marrón. Luego, agaricus hay un montón también, algunos que no cambia la carne, otros que cambia, ya veis el color que coge, ¿no? Parece que al rozarlo parece que sangra, ¿no? Y unos son blancos, otros son un poquitín más jaspeados. Y luego, a ver quién es el que me decía el otro día de los Fredolí. Me decía que se parecía al Fredolí. Bueno, pues procurar que no se parezca al Fredolí porque este es mortal. Aquí tenemos muchas. Bueno, pues esta está en los jardines, está en muchos sitios y hay que conocerla muy bien porque se ha demostrado que las muertes que decían que ocasionaba la manita faroides no era tal, sino que era esto la que lo ocasionaba. Y es más lógico porque está más a mano. O sea, aquí murió un señor aquí. Yo, bueno, yo asistí en un hospital de Zaragoza a una señora que en su chalet de Botorrita pues se había hecho una tortilla con unas setas que crecían allí y eran estas. Pues no, tuvo una suerte loca, le aplicaron el tratamiento nada más llegar al hospital y no tuvo ni lesiones. Ahora la pasó No, pues porque llegó a tiempo. Él llega a tiempo. Actualmente hay muchos casos de faloides que están salvándose casi. Hombre, hoy en día hay un protocolo en los hospitales que enseguida lo... Claro, es que hoy ya no es lo mismo. No es lo de antes, que había un desconocimiento. Pero bueno, por si acaso. Desde luego hay riesgo de muerte, aun en una persona sana. Si encima tienes alguna complicación, pues más fácil todavía. Y en cualquier caso, las pasas canutas. Si no te tienen que hacer algún trasplante. Porque esto ataca, cuando ya te notas los efectos, es que ya lo tienes agravado. Entonces, desde el punto de vista de intoxicaciones, si tú al cuarto de hora, media hora, te sientes mal, tienes diarreas, vómitos o lo que sea, tranquilo, te vas al hospital si quieres, porque es una intoxicación leve. Y cuando te limpies, pues ya está, ¿no? Pero de las 4 horas, la cosa, directamente al hospital, decir que has comido estas setas, llevar unas especies si las tienes todavía en casa y que desde luego no hay que ir con bromas, que esto no... Además que no hay que pensar con esto, o sea, con el estómago, hay que pensar con esto. Y que no tenemos hambre ninguno, que creo que tenemos los frigoríficos llenos de alimentos, que no hay que ir a buscar setas complicadas, ¿no? En Toloma Limpio, que os decía antes, pues bueno, las láminas son escotadas y de color salmón, se diferencian de la parrilla, ¿no? Que decíamos antes. También produce unas buenas diarreas. Una vez me encontré con uno que le suministraba setas a Riñano, ya veis en qué condiciones, vamos a un restaurante a veces y nos la jugamos. Bueno, pues ese señor que le llevaba setas a Riñano, llevaba el maletero del coche con 4 compartimentos, una para cesárea, otra para otros, otra para rúsula. Bueno, pues ese me dijo que se había intoxicado con esta, que estaba riquísima, eso sí, pero que en 2 semanas perdió 7. O sea que... imagínate. Y la disciplina hepática, que crece también en los pulmones de los robles, fijaros, aquí está muy bonita, o sea, pero hay veces que la encuentras chorreando como si fuera sangre por ahí y la gente se las come y te sabe tan rica. Es un poco ácida, yo desde luego paso de experimentos de estos, pero bueno, hay gustos para todo. O sea que yo entiendo que si a alguien le gusta se la coma, pero yo... Además cruda también está, me parece, ¿no? Sí, pero no, cualquier cosa. El centro de Boy, que digo. Bueno, vamos a ver otro hábitat que conocéis también menos, por ahí no tenéis, que es el avetano. Fijaros
que no tiene agujas como el pino, sino que tiene como una especie de hojillas, que con una parte son brillantes, un verde brillante, y por la otra, por el en vez, son más gris, y una línea en el centro. Fijaros que todas las citas tienen una línea. Es el Abies alba, no el abeto blanco, digamos, ¿no? Entonces esto es una conífera de montaña, exclusivamente, y de hoja perenne, o sea, hoja por llamarle de alguna forma, ¿no? O sea, no pierde, como le pasa al pino, tampoco lo pierde. Y se distingue fácilmente entre las masas, a veces sale mezclado con pinos o a veces con hayas, ¿no? Encontrar un abetal puro no es fácil, normalmente se encuentra mezclado con hayas o con pino. Y tiene una forma cónica y sobresaliente, mucho más alto que los otros, y enseguida vas viendo dónde están los abetos en un bosque de estos. Ocupa preferentemente las laderas de los barrancos, es muy umbrío, también hay poca vegetación bajo ellos, y es un árbol muy longevo, que puede alcanzar los 500 años y los 50 metros de altura, o sea que hay ejemplares tremendos, sobre todo en el Pirineo francés que frecuento, Escara Norte, ahí todavía son mayores. Entonces, bueno, pues se encuentra exclusivamente en los barrancos del Pirineo, no solo en Aragones, claro, obviamente en todo el Pirineo. Pero en Aragón tenemos otra especie de abeto que es más raro, que es el Abies pinsapo, que nos dicen que siempre que está por Grazalema solamente. Bueno, pues en la Abade de Aroca, en el pueblo de Abade de Aroca, alguien hizo una plantación donde se ha extendido y hay un bosque tremendo de Abies pinsapo, pero vamos, es exclusivamente de ahí. Y ya veis que tiene normalmente aquí veis que todos los troncos son rectos, cilíndricos, rectos. Bueno, pues los hay también tremendos y a veces que se dividen y parece que hay un candelabro gigante, ¿no? O sea, que del tronco grande salen a veces tres ramas, ¿no? Veis cómo sobresalen sobre los demás que hay, sobre los pinos, que en este caso era pinos y abetos los que había, ¿no? Un poquito altos ya están. Veis, esto es una zona del Valle de Tena, todo aquello, esto es en Peñatelera, Collarada, esto es el Valle de Tena, por ahí está Viesca. Especies que salen, hay algunas son específicas, otras pues también salen en otros sitios, ¿no? En primavera, pues, ¿cuáles son las que salen en ese hábitat? Pues bueno, desde las giromitas, esculenta, gigas, Dicina perlata, Melaleuca coñata, Hydrophorus marsolus y distintas clases de colmenillas. Y a veces también, en algún setal también sale entre el bosque Canopsis gambosa. Este es un Lactarius específico de abeto. Este tiene la carne, en lugar de ser anaranjada como el deliciosos, este es más color zanahoria, más clarito, y tiene más sabor a resina. En general los Lactarius saben a resina. La resina por estar en tipo, o bien en pino, en abeto. Pues este todavía más exagerado. Es más temprano, este sale en verano, los primeros que salen son estos, y no es tan zonado como los otros. Dicen que es de inferior calidad, yo a mí desde luego me gusta menos. Pero bueno, suele salir no tan abundante como en el pinar, pero bueno. La Dicina perlata, que como veis es una especie de copa con un pie cortito. La Leurea urantia, que son plazoletas muy bonitas. Veis con el bebé que esto es como las gominolas, está en sitios muy húmedos, los musgos que hay junto en el borde de los barrancos húmedos de abeto. Es una especie que es como, bueno, la llamamos gominolas porque sí, la textura que es de gallo, ¿no? Sí, la cresta de gallo. Sí, cresta de gallo. Luego está el Craterellus tuliformis, que se diferencia del Lutestens en que tiene como unas venas, que el Lutestens es más liso, pero fijaros que estos colores yo los encuentro diferentes a los que encuentro, por ejemplo, en roble. Estos salen en los troncos caídos en el mismo tronco, que se han metido pues tierra, restos, bueno, pues salen allí mismo. Y es un tuliforme, pero para mí es más diferente que otros que salen en roble, por ejemplo, que son más amarillos,
no un amarillo sucio como este, y no es tan oscuro como este tampoco. O sea, yo hubiese dado más variedad a este que a otros que le dan, pero en fin. Las venas más grises, ¿no? Sí, o sea, yo lo encuentro distinto, pero dicen que es el mismo. Morquelas hay de distintos tipos, purpuraces, elatas, elatoides, deliciosas, o sea, en el abetal salen muchas especies de colmenillos, que luego, dependiendo de lo ordenados o desordenados que tengan los alvéolos, las costillas que lo forman, pues decimos que es una o es otra, y también por la forma de unirse al pie. Pero bueno, ahí es otro tema que está pendiente de que alguien haga una monografía con ADN. Hay un francés que está con ello, queremos ver si llegamos a buen puerto también con el ADN, porque es otra discusión. Luego hay otra especie de gominolas que son blancas con pinchos, como es el pseudoinum gelatinoso. Esto es que tiembla cuando le das, esto tiembla, ¿no? Como una gelatina. Eso es, como un flan, como una gelatina, pero que es como un inum, pero todo blanco totalmente, una gelatina blanca. Es aquí la decoración que no se le ha puesto a cumplido ya, ¿eh? Pero se la está comiendo. Luego, boletos que son muy bonitos, pero también muy amargos. O sea, que esto no te lo puedes comer aunque quieras, porque es muy amargo. Pero bonito es de los más bonitos. Fijaros qué retícula tiene, una retícula blanca sobre fondo rojo o amarillo, un amarillo fuerte en la base, y luego al corte azulea. Se reacciona con el aire y se vuelve azul. Pero sobre todo en el pie, cosa que al contrario que le sucede a otros, que se pone azul el sombrero y el pie no. Boletus calopus sale en abeto, pero también lo he visto en... Bueno, quizá es que yo no tengo muy claro si es de abeto, porque normalmente lo que es un hayedo abetal, pues adivina si es más de las raíces de la haya o de esta abeto. Pero bueno, es una seta muy bonita y además puede salir en el abetal. Luego hay un Confidius no tan normal, esta es una especie que también quieren proteger. Es fácil identificar y diferenciar de los otros, porque si os fijáis, el extremo del pie siempre tiene esta tonalidad amarilla, que es el micelio que tiene, que es amarillo. Aquí también es. Entonces, pues es otra especie que se quiere proteger también. Luego, junto, cuando salen las colmenillas en la abetal, pues sale la Calorcifa fulgens. Cosa que quieren proteger, pero hace falta ser un poco torpe, porque lo que tienes que proteger es el abetal. Mientras esté el abetal, estará esta. Ahora, si me dijeran, no, es que salen los moneros, entonces así que habría que protegerlo allí, porque lo raro sería, pero que salga en un hábitat que es su hábitat normal, pues se queda restringido a ese hábitat. Entonces, hay años que salen pocas, pero hay veces que son alfombras, y las vas pisando. Entonces no entiendo qué criterio tienen para quererla proteger, pero es muy bonita para fotografiar. Fijaros que hay otras calorcifas que también tienen este color, pero esta se diferencia por los tonos verdosos que adquiere tanto ahí como en estas partes. Otro Fredolic, pero dos, que decís vosotros, grande. Pero fijaros que a pocos conocimientos que tengas, el Fredolic, que lo veremos luego, el sombrero es de un pelaje de ratón, es fibrillas. Y esto no son fibrillas, esto son escamas. Pero es que además el Phytoloma terreum tiene un pie cilíndrico delgado. Este es obeso y gordo. Entonces, bueno, pues lógicamente, si tienes en un abetal con pino, te puedes encontrar juntos los dos. Pero hay que tener muy claro, porque este es muy tóxico, tremendamente tóxico, unas diarreas y unas vomitinas muy violentas, por lo cual hay que conocerlo muy bien. Pero simplemente veis que siempre es escamoso y grueso. Una rúsula que es fácil de identificar solamente a la vista es esta. Rúsula áurea, que tiene las láminas muy amarillas, y el color del sombrero es una mezcla de amarillo y rojo. Por tanto, es fácil de identificar, no tiene anillo ni tiene volva, con lo cual no es la cesárea, sino que es una rúsula. La carne al cortar como tiza, es granulosa como los lactarios, entonces es fácil de identificar y un excelente comestible. Pinares, pues pinares hay también de distintos tipos, ¿no?
En el Pirineo fundamentalmente hay dos, lo que llamamos pino rollo o pino silvestris y luego tenemos el pino negro, que está en otras alturas, el uncinata, el nigra, el alepensis en otros sitios y el pinaster, por ejemplo. Bueno, pues como se ha repoblado, ocupan la mayor extensión de bosques en Aragón espinar, porque han ido talando roble y han ido plantando pinos, con lo cual a veces tenemos los incendios que tenemos también. Porque es más fácil aprovechar ese crecimiento más rápido el pino y se aprovecha mejor que el roble, ¿no? Entonces aquí pues también hay una gran diversidad de especies. Aquí tenéis algún pinar, que esto lo conocéis muy bien, porque me parece que estas por ahí como escribela y son bastante. Y el rey del pinar, pues bueno, uno de los reyes, porque podemos hablar de otro, es el Lactarios deliciosos, que es el más abundante, es la seta silvestre más consumida, digamos, que todos conocéis, la leche color naranja, unas fosetas aquí fácilmente identificables, caminar recurrentes, y el sombrero es sonado, ¿no? Lo que pasa es que el que le puso el nombre, pues bueno, pues yo no sé el motivo que tendría, porque lo de deliciosos hay otras más deliciosas, ¿no? Pero bueno, con gustos, lo que decimos, cada uno tiene el que tiene, pues entiendo que hay gente que le priva el sabor del delicioso. Bueno. Lo que hablábamos, dependiendo de cómo está la climatología, pues la seta, pues lógicamente está también más húmeda o más seca, ¿no? No tiene que ver esta presentación con la de lo que hemos visto antes, ¿no? Pero fijaros que siempre la leche es de color anaranjado. Hay otros que el color es más vinoso, como veis, también salen otro tipo de pinos, que es el sanguiflus. Y luego hay un tricoloma que a mí me gusta mucho fotografiar porque es muy bonito y que además fijaros que parece como si fuera un cortinario, ¿no? Porque está unido por una especie de anillo que luego se queda pegado al pie y casi ni se nota que sea un anillo. Fijaros que este está todavía unido al pie y cuando se va levantando pues se va rompiendo y queda así. Un color muy bonito, una seta muy robusta, no es comestible, no, aunque ahora incluso la toma. Sí, pero muy amarga. Bueno, pues te puedo decir Sí, que... o sea, aquí hay una zona, aquí en Morella. Pero en la zona de Beceite, sí, eso, las setas que más se comen es el grupo alcohol. Ya lo sé, ya O se comía. De hecho, aún le llaman por el Pero le hacen una faenada. Sí, bueno, pero yo dejé de ejemplar es viejo, les cortan el pie, lo dejan tipo dondo, les quitan la Le cutícula. hacen una faena que vamos. Y aún así amarga. No, pero es que además te dicen, no, es que el que coge en tal sitio allí no amarga amarga más que el que coge en tal sitio. Resulta que eso Claro, no es el mismo. Entonces yo dejé de estar en los jurados de gastronomía que hacían porque estaba todavía de todos hasta que cuando ya llevamos unos años haciendo las jornadas micológicas les descubrí una zona donde había entre los tercios y les fui llevando algún boletus de Dulis, alguna cosa. Pues ahora tú vas allí a los concursos de gastronomía Y ya no y los lo llevan. albuminios han desaparecido todos. Claro, Y eso que decían que era la mejor, Ahí, pero hasta que igual, pruebas otras. te vas hacia la zona de Forcá y nosotros, la cabrilla, el probón frutilus. Dices, joder, vale, pero tanto. Bueno, veis aquí una seta que crece en las piñas, es decir, Caudiscalcum vulgare, que también tiene pinchos por abajo, está muy guapo. Tengo una presentación de unas de ellas que, vamos, que visto así, es muy difícil fotografiarlo así. Es muy pequeñito, ¿eh? Mirar una piña, sale la piña. Bueno, el boleto Spinophilus, veis, tiene el sombrero más granate, veis menos reticulado del pie, carne blanca también, el corte inmutable. Entonces, te sale tanto en primavera como en otoño. Y el edulis, lo que os decía, pues es más color calabaza, más pardo, pero generalmente suele tener este botecito más blanco, cosa que no. Y desde luego no se pega. Pero al cortar la carne también es blanca, inmutable, entonces son los 4 que hasta ahora hemos visto 3, nos falta el aéreo todavía, que son de carne blanca inmutable. Y se pueden comer incluso crudo, cosa que no les pasa a otros ni cocinando. Bueno, colmerillas, El Regius también es las... sentado. ¿Eh? El Regius también es sentado. ¿El Regius?
Es comestible. No, inmutable, el color. Inmutable. Sí, pero no blanco. El corte no es blanco, No. es amarillo. Amarillo. No lo tenemos. No, yo solo lo he visto una vez. Yo nunca. Entonces veis, hay muchas especies de, bueno, estas tienen unas costillas más alineadas, los alvéolos están más ordenados, no tienen costillas, otras, como veréis, pues son más redondas, están desordenados los alvéolos, entonces sea una u otra, pues le ponemos un nombre distinto, ¿no? Sartosfera crasa o coronaria, lo de coronaria viene dado por canadiense, forma una corona. Bueno, pues esta seta también se la comen, sí o no, son los arenosos, y además son semi-hipogeos. O sea, luego vemos otra que está totalmente cerrada y se empieza a abrir, luego al final acaba estrellada. Pero esta seta hay que darle un tratamiento térmico necesariamente, si no le pasa como a otras. Ataca los glóbulos rojos de la sangre. O sea que hay que comerlas cocinadas con los que sean cantareros lutersens, para ser cantareros lutersens, es más liso, ¿veis? No tiene las arrugas, no tiene ciegas. Es más un amarillo más vivo y hueco, como veis. Está aquí el amigo cocinero, es muy apta para cocinar, y lo bueno que tienen todos los cantareros, todas las cantareláceas, es que no se agusanan, porque producen unas sustancias que repelen los insectos. Es la razón por qué aguantan más tiempo y sin agusanar. Precisamente aguantan más porque no se abusan. Y ni se pudre, como le pasa a los boletos. Es verdad que también tarda más tiempo en espolar y por eso más. No, yo creo que es solamente por relacionado porque no es carne nutricional y además no le atacan los insectos. Sí, el ciclo es muy largo de los cantareláceos. Ya ves, el Cibarius es todo amarillo, no enrojece, no tiene zonas blancas, pero bueno, ahora ya casi es difícil localizar un Cibarius. Es excelente comestible también, lo que pasa es que este es macizo, no es como una trompeta, como que habéis visto antes, ¿no? El Glófurus laticabundus, que tanto se aprecia también en muchas zonas. En Aragón realmente solamente es la zona del maestrazgo, pero en Cataluña sobre todo ya sabéis que es junto con el Lactobacillus deliciosus de las más apreciadas. El Glófurus laticabundus que bueno, esto solamente por no llevarlo en la cesta, que se le pegan toda la suciedad. Y luego cuando llegues a casa, ponla debajo del grifo porque vale la pena. Vale la pena. Pero bueno, tiene un cierto sabor ahumado. No, es muy rico. Otro glóforo, el Glófurus crisodon, veis que tiene esfumaciones amarillas tanto en el pie como en el sombrero. Es una neta muy bonita, es otra de las babosas, pero vamos, se puede comer, no es tóxico por lo menos. Pero esto hay que tener cuidado porque se parecen a otras. Sí, bueno, no mucho, no. El Suillus granulatus, hay varios suyos, todos los suyos también son laxantes, que la diferencia entre un boletus, un Suillus y Serocomnus está un poco. El Suillus, todos Suillus tienen, bueno, menos uno, tienen la piel muy viscosa y que además hay que quitarla porque es lo que es más laxante y se te ponen los dedos todos hechos un pringue. Bueno, cuando no hay otra cosa y para hacer una salsa, ¿verdad? Pues puede ir, pero sin abusar porque luego a la mañana siguiente ejemplares jóvenes. Ejemplares jóvenes. Fijaros que todavía tienen como unas gotitas por ahí. Cuando están en este estado, está bien cogerlas, pero cuando ya son mayores, pues como que tampoco. En cualquier caso, el mejor es el Luteus, que tiene un anillo, un color más oscuro. Bellini también. También lo comestible, aquí en la artesana. Bellini. Ah, el Bellini. Sale bastante. Bueno, pues el Fredolin que hablábamos antes. El Boloma terreum, veis que tiene, que es como fibrillas, radiales todo, un pelaje de ratón, el pie cilíndrico, delgado, las líneas escotadas, que se astilla fácilmente. Por tanto, lo que sucede es que junto con estas crecen como 4 especies más que se pueden confundir totalmente, con la diferencia que esas son comestibles. Si estamos en pinar, ojo que si estamos en un bosque mixto de pino y abeto, todo no es ya lo mismo. Pero aquí abeto no tenemos. Bueno, la parte buena. La parte buena que hay y la parte mala. Claro, lo que sea. Bueno, pues también es una muy cuestionada, una especie muy cuestionada,
porque ya sabéis que últimamente pues, hubo gente que murió por comer, pero es lo que decimos siempre, si la gente que comió esta seta en las condiciones que la comiese otra, seguramente le hubiera pasado algo parecido. Y es que lo que no se puede es atiborrarse de comer setas. Es que aunque sea por lo menos una indigestión te van a dar. Pero es que cualquiera te puede pasar como pasa esta. ¿Quién no ha comido esta seta y no le ha pasado nada? Yo creo que casi todos la hemos comido. Pero la hemos comido en muy pequeña cantidad. Esta gente es que comió mucha cantidad un día, otro día, otro día, otro día. Pero y la zona y todo, tampoco hubo ningún ejemplar para confirmar. Sí, no, porque si hicieron, no, eso está totalmente asegurado, porque hicieron pruebas de laboratorio con ratones y les pasó exactamente igual, con las mismas especies que habían comido las personas. O sea, eso sí que está comprobado. De hecho, bueno, sepáis que está prohibida su comercialización, no su consumo, porque eso no lo pueden prohibir. El consumo propio, tú coges lo que quieras y te lo comes, ¿no? Pero no se puede vender. Pero veréis que en las tiendas está. No sé quién se les habrá administrado, pero en las tiendas está y está prohibido. Aquí no se suele. Pues yo lo he visto perfectamente ahora, incluso en las fotos que te pero pasan. es ilegal, hay una normativa que está prohibida. Claro que es Tú ilegal. lo buscas, no, me refiero que es que hay una normativa hoy en día que dice que el formato ecuestre está prohibido su comercialización. Y No está prohibido. Y también es ilegal vender las mezcladas. Es un riesgo porque es que a nivel de puesto una sanción importante, porque es a nivel. Bueno, pues en Ginar también sale la muscaria, como veis, y además sale junto con el cedulis, porque les gusta el mismo hábitat. No es porque tengan que ver uno con el otro, sino porque a ambos les gusta, al que le gusta la afición de la seta, lo normal es que se encuentre con otro que tiene afición de la seta. En cambio, con otro que le guste la pesca, pues a lo mejor no coincide, pero bueno. Pues esto le pasa lo mismo. Donde ves a manitas muscarias puede estar también el boletus, el ulis, puede. Y a veces, muchas veces está. Sí, pero muchas veces no también, ¿no? O puede que estuviera. O puede que estuviera. Bueno, pues ya ves que la manita muscaria también tiene las láminas blancas, pie blanco, anillo blanco, y esto es rojo. Lo que sucede es que esto cuando llueve se vuelve más anaranjado y pierde las pintas, con lo cual ya tenemos que conocerlas en todos sus ambientes. Bueno, una seta que sale en los tocones también es pasibles tratamentosos, que como veis es muy bonito, las láminas cremas, aterciopelado el pie, intacto del sombrero, muy bonito. Pero lógicamente esto no es incomestible. Pero ya no es pasible, no está pinella. Bueno, sí, estamos en eso y dentro de 4 días volverá a ser pasible. Aquí sí la tenemos. Esta también la tenemos. La variedad de Fungatus. Aquí lo tenemos en la piscina. La pistillaris, que también la veréis mañana, en lugar de tener esto truncado por aquí, es redondo. Y en esta cuentan una historia de que en tiempos remotos esto se lo daban como chupete a los niños. Está así también pequeñitos porque esto es dulce. Pero ojo porque la pistillaris amarga es tremendo. Pero bueno, hay quien la emplea pues para hacer licores. Pero en crudo no se debe consumir, ¿no? Esta. Bueno, no se conocen intoxicaciones. Yo desde luego a otro tuve que quitarle la cesta porque si no se la acaba incluso. Que va a dar mal, aunque no lo sea. Bueno, encinares y carrascales, bueno, pues digamos pues las que son las encinas percusiles y las percurrotunifolia, la que solemos tener en rima redondeada. Este es uno de los bosques más representativos del bosque mediterráneo. A veces sale estructuroso y a veces sale con troncos fuertes. Y luego mezclado con la Quercus fructífera, o sea que la coscoja, y mezclado con jaras o estepas, o llagas, un bosque que se forma con un sotobosque muy particular, ¿no? Bueno, en Aragón lo tenemos en las entradas de los valles pirenaicos, pero bueno, excepcionalmente, por ejemplo, en el de Aragón llega hasta Villanueva, o sea que bastante adentro. Incluso en el valle de Hecho también, o sea, pero excepcionalmente. Normalmente están más hacia abajo, ¿no?
Lógicamente aquí también vuelve a aparecer la manita cesárea, sobre todo en los carrascales que están mezclados con jara. Yo, chico, a la jara le tengo un especial cariño porque yo creo que ayuda mucho a microrizar las especies, una serie de especies que proliferan más donde está la jara que donde no está. Entonces, la manita cesárea y los boletos aéreos implantaremos, desde luego, aparte de otras específicas. Sí, pero la jara sí que es verdad que microriza con muchas veces. Bueno, ya lo hemos visto antes, veis cómo se va deslizando el sombrero y esto se va quedando. Pudiera ser que en un momento dado se cortara por aquí y quedase ese trozo, pero bueno, a veces se encuentra. Aquí sí que suele quedarse siempre Sí. por encima. Bueno, siempre yo... Aquí mucho, porque llueve poco se apago, aquí siempre la voy a encontrar con un que se trozo. agarrará más. Sí, y aquí es muy fácil encontrar trozos grandes aquí. Limpias, pocas veces. Así es más difícil. Es más, no es tan fácil encontrar esta, aunque a mí me han dicho que no sé si se empeña Peñagolosa o dónde. Nosotros no lo hemos visto nunca. Bueno, pues aquí hay uno que me dice que aquí se puede encontrar casi todos los años algún ejemplar. Nosotros los encontramos. Es la manita cesárea, la forma blanca, totalmente blanca. Ya veis que es igual. Bueno, en muchas especies hay especies albinas, no solamente en esto. Pero esta yo solo la he encontrado una vez en el Moncayo. Pero a raíz de eso, de publicarla por ahí, me dijeron que aquí, creo que era Peñagolosa. Nosotros en Peñagolosa hay, pero no hay. Yo a la blanca, Pues casi todos los años se encuentra algo. puede ser, sabrá la zona que sea mejor o. Es blanco, su anillo también es blanco. Anillo, El otro día, hablando con Antón, el científico me dijo que él todos los años recogía el suyo luteus blanco. Totalmente blanco. Bueno, el aéreo ya veis que es un color bronce, que se diferencia del otro porque, aunque es más pardo, tiene tonos bronces. Bueno, para mí es una de las setas que más aprecio. Primero porque tiene un aroma muy fuerte y un sabor también. Es de los 4 boletos, el de sabor y aroma más fuerte es el boletos aéreos. Nosotros hicimos a través de un foro una encuesta sobre comestibilidad gastronómica, sobre La valoración económico, y al final, a nivel de todos los que contestaron, desde el País Vasco, de Barcelona, de muchísimos sitios, la estadística era el vinícola en cuanto a boletos, lo que preferían. Curiosamente, pues yo cogerá pocos aéreos. difiero totalmente. No, pero es que pasa eso. Vamos a ver, el boleto aéreos, ¿por qué está considerado a nivel europeo, digamos? Porque es el que más no, sabe. es que Allí, no tienen el aéreo. Claro, no tiene aéreo, es más termófilo. Claro, lo tenemos aquí. En los demás países europeos No lo tienen, no lo tienen. El otro día había yo que en tema para secado y por aroma decían que el estival y secado era más potente que el aroma. Sí, es potente. Bueno, Yo aquí nunca me he dado cuenta. no, pues yo desde luego, Nosotros aquí tenemos aéreos y lo sabemos. con diferencia, más sabor y más aroma. La manita faloides ya veis, láminas blancas, anillo blanco, pie blanco, pero ojo, que también hay otras que son igual, solo en blanco, aparte de que hay una variedad de faloides blancas, totalmente, igual que hemos visto en la cesárea, hay una totalmente blanca, pero vamos, si vemos una manita que tiene polvo, anillo, láminas blancas y pie blanco, olvidaros que todas son tóxicas o mortales. Porque también está la vinosa, está la verna, que son blancas, pero está la variedad blanca también de faloides. O sea que lo del color verdoso que dicen del sombrero y tal, no es una característica 100%, es más que os fijéis que las láminas, el anillo y el pie sean blancos y tengan polvo. Entonces olvidaros que sea la que sea, esa no hay que tomar. La delatoides es la que os decía que tiene las costillas más hendidas. Suele salir también en carrascal, pero también ha cogido en abeto, o sea que las colmerillas salen casi todos los años. La que os hablaba antes de la artrosfera crasa o coronaria, veis que sale cerrada, levantando un poco el suelo, pero semihipogeo, y que cuando se abre más que lo que está aquí se estrella. Y por dentro pues tenéis los tonos violáceos. La pasina de Cabulum es como una copa muy nervada que tiene ahí, como veis, pero bueno. Todos los ascomicentos, desde luego, los que se comen hay que cocinarlos con temperatura. Ombróforo rósula, pues también es abundante los carrascales, los carlet, que también es otra de las que decimos que amarga. Hagan lo que le hagan, amarga. Aquí nos habituaron, habiendo
mucho carrascal. No te creas tú que es una seta que Solamente se ve llenar mucho. una zona y poco. Sí, El epístano de azul, que no sé si se dice azul, pero realmente es casi todo azulado, ¿no? Pues muchos lo confunden con cortinarios azules. Pero fijaros que el pie de la lepistanura siempre tiene como una pruina blanca sobre el pie, cosa que no tiene el cortinario. Pero vamos, yo he tirado cestas enteras de cortinarios que los llevaba, creía que eran. O sea que. Hay alguno que tiene una similitud. Pero sí, claro, La verdad, y con suerte no son tóxicos. Sí, Si por no, eso. no te digo las Sí, sí, situaciones, sí. no hubiera habido con esta seta sin ser la seta esa. Sí, sí. Bueno, pues esta tiene un sabor dulzón que a alguno le emplea para hacer dulces. Lo que os hablamos del Cantaloupe que es liso por abajo, así como el Cinereus era con venas. Bueno, lo de trompeta de los muertos o de la muerte que dicen algunos, bueno, realmente el nombre de qué le viene a esta seta, el nombre popular, pues sencillamente es porque el que le puso ese nombre en su zona salía en torno a la fecha de Todos Santos o de difuntos. Por eso lo de trompeta de los muertos, no de la muerte. Pero por la época de aparición, Eso sale durante o sea, ahora. Pero que yo, por ejemplo, en el Niego francés la cojo en el mes de julio. O sea que julio y agosto. Julio y agosto. No tienen el mismo tamaño que aquí como en diciembre. Pues sí. ¿Sí? Sí. Pues yo en verano las he visto, tan grandes no. Bueno, yo las más grandes que he cogido diciembre siempre han sido. Yo en diciembre también las he cogido en un carrascal de agua del Pirineo, pero en el Moncayo, las más tremendas que he visto. O sea, Es que el Moncayo es grande. cosas así y así. Algo, Yo voy allí ya no las he y visto son más, enormes. Así como eso no las he visto nunca más. Traten los Cinereus otra vez para que veáis la diferencia de que este tiene venas y el otro no. Se secan fácilmente, como os he dicho, no se abusan normalmente. Por eso no. Y luego está el Pseudocarterellus sinuosus, que la diferencia es que el borde del sombrero está muy ondulado. Y ahora vamos a ver. Yo le he puesto, en plan de coña, le he puesto Cantarellus bicolor. No es el bicolor, evidentemente, pero ¿por qué no le podían haber puesto bicolor? Sí, lo es. Bueno, pues ¿creéis que este es un subfluinosus? ¿Opales? No. Pues sí. Debería, pero no. Es blanco por arriba, Pero es totalmente no blanco. tiene No tiene pruina, es blanco. y por abajo es Pruina es amarillo un el poco. huevo. No, pues eso, pues ahí está un Cantarellus. Que sea, ¿no? Pero es que a continuación os paso el siguiente y este es totalmente blanco. ¿Y este cómo le llaman? Creo que ya han puesto alguna variedad así, pero hasta que no hagan el estudio con ADN de todos y le suministremos para que la estudien. Al final serán vocifarios. Sí. Puede ser. Y luego la manito goya, que esta sí que la conocéis, la tenéis también en la exposición, pues también hay quien se la come, dicen que es una seta carnosa, buen rendimiento y dicen que buen sabor, yo no lo he querido probar, pero bueno, necesita un elemento que siempre estamos en la discusión, ¿no? Lo que pasa es que, como veréis, que también tenéis en la exposición, está la manita próxima. El nombre ya te dice todo, es tan próxima que es que van a saber diferenciar. Yo, dos cosas hay a tener en cuenta en esta seta, que la veréis en la exposición. Veis que esta, la volva, es blanca. Ocasionalmente, depende del terreno, se puede poner también un color un poco más oscuro. Si el terreno es arcilloso, se mancha y se oscurece un poco. Nunca tanto como la próxima, que la próxima es de color marrón. Pero lo que sí es más determinante es que en esta enseguida pierde el anillo. Es grumoso y desaparece. En la próxima no se pierde el anillo. Entonces, el carácter más fiable para diferenciarlas es esta. Aparte de que la vulva es más marrón, pero sobre todo el anillo. Entonces, que el que quiera comer la ovoidea, que se asegure de eso, porque la otra es muy tóxica también. Entonces, más envainante que No, ya las verás en la exposición que son envainantes, son las dos. pero no es la próxima no es más envainante que la otra. Yo les veo poca diferencia, son las dos envainantes.
también podemos decir la Failó, y eso es más que la cesárea, para mí son las dos de saco recto. Estas son muy similares, ¿sí? Y en la exposición tenéis las dos, echarles un vistazo. Tubermelanosporum, bueno, pues si esta es la reina de la cocina, del bosque es esta habría para hablar y no parar, ¿no? Bueno, ya sabéis que en el mercado nos pueden tomar el pelo todo lo que quieran Y no lo toman. y nos lo pueden tomar y además es difícil de determinar, ¿no? La Tubermelanosporum, que como sabéis hay que sacarla con perro porque si no, hay quien dice que la saca a la mosca también, pero esa que es la que de para él, Ya está pasada. porque cuando la mosca va allí es porque ya está podrida. Claro, ya está pasada. Eso es la verdad. Entonces hay que sacarla con perro, porque a veces está hasta medio metro de profundidad, hay veces que no tanto, pero el aroma de esta trufa, al que no la he olido nunca, lo primero que hace cuando le acercas a la nariz una trufa es echarla para atrás porque es apestoso, hasta que te acostumbras. Cuando te acostumbras enseguida lo notas y desde luego es espectacular en la cocina. Es como todo. Si te acostumbras, te llegas a estar. Bueno, pues la gente desconoce mucho lo que es la trufa y de hecho incluso la gente creía que era un producto de pastelería. Hombre, mira, Pero la de pastelería lo que hace es imitar la realidad. claro, es que no lleva trufa. Yo soy pastelero y me lo dicen todo el mundo. Dice, ¿tú utilizas trufa? No, digo, no. La trufa es nata con chocolate. Pero se imitaba a las trufas. Pero es que lo más difícil fue, hace 2 años se hizo un curso de trufas en Vista Bella y lo cargaron en una imprenta. ¿Y qué es lo que pusieron de trufa? Una trufa de pastelería en vez de una trufa de tafuella. No, pues ese es uno de los errores. El otro es decir que la trufa es un producto carísimo. Lo es. Relativamente. Se ve claro. Relativamente, hombre, poca gente hay que se compre 1 kilo de trufa. Bueno, nadie. Porque te compres dos trufas. Sí, 2 trufas. De 20 gramos. 20 gramos. ¿Y cuánto te cuesta entonces los 20 gramos? Nada, muy poquito. Pues con eso hay para dar a probar a 50 No, y que personas. puedes trufar unos huevos Claro, antes, claro. hacer Esta penetrante, el aroma, naturalmente es en un bote. en un tupper, en un bote. Que lo puedes cerrar bien, lo llenas de huevos sin cascar, huevos enteros, a través de la cáscara absorbe el aroma de la trufa y con que lo tengas un día, tú haz la prueba, hazte un huevo que saques de ahí y uno normal y vas a ver la diferencia. No, ya sabe a trufas. ¿Sabes? De uno a otro. Y es que el color de la yema cambia, se hace como más naranja, más denso. Puede ser. Y te voy a decir una cosa, yo he hecho pruebas y si tú trufas un huevo y lo pones, lo haces duro, digamos, conserva el aroma también. O sea, Y además aún lo es tiene un problema a tener en cuenta, porque es una forma de conservarlo también. además Luego lo lo puedes congelar y lo aguantas, ¿no? Es una buena forma de conservación. Bueno, pues esto es, sin gastar la trufa, tú puedes dar a probar varias opciones, ¿no? Puedes trufar no solo huevos, puedes trufar pasta, puedes trufar arroz, sal, y cuando ya te has cansado de trufar cosas y invitar a la gente, entonces coges una trufa, la metes al coñac y lo empleas luego para cocinar. buen aceite. Bueno, pero ojo, el aceite si lo utilizas hay que darle un tratamiento, hay que hacerlo el baño María, porque si no se corrompe y luego ni se te ocurre abrir el tarro en casa, porque apesta. Huele más, sí. Entonces, ojo con el aceite porque hay que consumirlo Enseguida. Bueno, pues entonces, dependiendo del aprovechamiento que hagas, ya no está. No, pero hoy en día hay una Y luego para cortarlo. la otra trufa que me has metido al coñac, bien limpias o sin con cepillo, la metes envuelta al congelador y cuando la quieres utilizar, rayas un poquito encima de lo que vas a hacer y al congelador otra vez. Yo lo que me refiero es que hay en los restaurantes que parece que te pongan hay unas bandolinas, unos cortantes que la cortan no fina, menos que el calibre de un pelo. Me parece que te están poniendo mucha y luego la trufa y está entera. Así que te han llenado el plato trocitos y después lo que quieras. De verdad. Pero, hombre, para que la tienes un año, pero un año te aguanta perfectamente. Sí, lo que pasa es que tienes más, al final se queda un poco como seca, se quema. El doblador sabes quemar. Se Como queda cualquier un poco cosa. como... Bueno, pues el alcornocal en Aragón tenemos pocos también. Esta foto de Aracena
esta sí que da la voz. Pero nosotros no, nosotros tenemos un producto muy pequeño. ¿Qué tenemos ahí? Pues podemos tener una carrasca, más amanitas de tallas, más boletos aéreos, sobre todo si hay jara, como decimos. Sabéis que la carne es blanca inmutable. Amanita rubescens también, ya veis que siempre tiene tonos vinosos, sobre todo cuando se daña. Bosques de ribera, bueno, pues no es lo mismo los bosques de ribera de la zona baja, por ejemplo en Aragón, de la zona de Ribera del Ebro, como los de alta montaña. Obviamente la vegetación que hay son distintas, entonces pues podemos encontrar también distintas especies. No es lo mismo un bosque de chopos como estos que están en las riberas bajas de los afluentes del Ebro, que la zona pirenaica, por ejemplo, pues que tiene también incluso abetos, pinos y praderas, ¿no? Nos podemos encontrar desde el Pleurotus striatus, que esta es la seta que venden en bandejitas como seta de cardo, fraudulentamente, porque no lo es un Pleurotus, pero de tronco, no de cardo. La Basibegerita, que ahora es la Basibegerita, pero bueno, acabará siendo otra vez también egerita, que tienen que comer cuando son más jovencitos, aunque se haya abierto, ¿no? Pero que no estén muy marrones las láminas, porque entonces, lo que pasa al champiñón, pues también ya pueden ser un poco tóxicos, ¿no? Y la de chopo, no solamente crece en chopo, o sea, esta no es exclusiva del chopo, ni en el chopo sale solamente esta, hay otras también. Por tanto, aquí sale en morera. Esta pues hay una higuera, en morera. nisperero también sale. O sea, que es. Para que se acostumbra a decir seta de chopo, pero bueno, que sepamos que en el chopo salen más setas que esta y que esta sale en otros tipos de árbol también. El Lactarius controversus, que tiene láminas más salmón, que sale en chopos, rosas y salmón rosa. El Populinum, que también huele a harina. Y luego algo parecido a las colmenillas, que son en este caso la mitrofora, que es una especie de colmenilla, que en lugar de que se une al pie por el borde de la mitra, pues se une por la mitad, más o menos, ¿no? Veis que este está levantado, se une por ahí. No son de la calidad de las colmenillas, pero bueno, el pie es más largo. También salen las riberas como tipo. Y la verpa, que es parecida a la anterior, solo que es lisa, el sombrero, pero también se une por aquí arriba, no por abajo. Y luego la morquela rígida, como veis, tiene los alvéolos más desordenados, más claritos, en fin, hay una serie de características diferentes. Pues para fotografiar esta también es muy bonita, parece un abanico, como veis, que por arriba es muy aterciopelado y por abajo tiene estas láminas tan espectaculares, el común. ¿En qué árboles? En los de ribera. Luego, aquí nosotros en Alcornoque sale mucho la alcornoque. Es que eso ya depende un poco de los hábitats. Ya, por eso te lo digo para la gente que que aquí es muy fácil de ver esa seta en Alcornoque. Bueno, y esta seta, la Alcorcifa jurana, la tengo encomendada aquí al amigo. A ver si tú con ella. Es exclusiva del tiro. Porque en España teníamos dos especies de este género, que eran la Alcorcifa coccinea y la Alcorcifa austríaca. La coccinea es la que tenemos por la zona centro y sur, la austríaca es la que tenían, o que tienen, mejor dicho, en la zona cantábrica, y la jurana, que fíjate, si es casualidad también, que con 20 días de diferencia, Enrique Rubio la encontró en el monasterio de Covadonga y yo en San Juan de la Peña, con 20 días de diferencia. Y la característica de esta, bueno, a microscopio se diferencian por las esporas, pero macroscópicamente yo lo que me chocó de esta es que era un tamaño tremendo. Pero eso no es representativo, o sea, puede ser pequeñita, puede ser más pequeña, sobre todo si aumenta la presión insertiva, como está pasando. Pero yo siempre he visto que la cocina era mucho más pequeña que esta. Bueno, pues esta es exclusiva del tiro. Entonces, es cuestión de buscar. Yo hice mucho hincapié porque, como publicamos el lugar, pues la presión fue tremenda. Empezar a ir la gente incluso con la nieve. Y no es comestible. Pero nosotros somos peores todavía que
seteros que van por ahí, Sí, la gente que tiene afición. la gente que quiere va tener a coleccionar el cromo. Exactamente. Bueno, pues todos sendas, y yo pues hice un reportaje en el periódico diciendo que, bueno, a ver si nos dedicábamos nosotros a buscar sitios donde hubiera tilos, porque seguramente también estaría. Pero además aquello Y es un que trozo muy dejásemos ese un reducido. poco más tranquilo, porque era Es un trozo muy reducido. un sitio muy reducido y lo machacado. Bueno, pues este año me hicieron caso, un amiguete que está en medio ambiente en Huesca, les dijo a los guardas, a los APNs, los agentes de protección de la naturaleza, que estaban encargados de vigilar el oso, como este año ha ido tan retrasado, pues no tenía nada que hacer, dijo, a mirar tiglos y a ver si encuentras esta especie. Bueno, pues han encontrado 4 localizaciones en la Jacetania solamente. Quiere decir que si en lugar de enfocarnos todos para ahí, queremos buscarlas en otros sitios, pues nos encontraremos otras también, ¿no? En la JJ también hay tiro. Pues Seguramente vea. saldrá. No sé, tendrá que ver también la altitud y tal, pero bueno. Bueno, pero eso es una cosa que la madera es de así. momento solamente está en la franja, en la zona pirenaica cantábrica. Pero no quiere decir que no esté. A lo mejor alguno la ha confundido y ha dicho que era la Corcinia. Entonces, cuando la estudies, se puede dar cuenta de que no es. Si se da cuenta, sobre todo, que es en tiro y no es en carrasca, por ejemplo. En las praderías, en los prados, hay unos prados que son de alta montaña y otros que son de sierra, ¿no? Pues según sea uno u otro, hay una especie diferente, ¿no? Fijaros que, bueno, hay setales están marcadísimos, ¿no? Ahora, ¿de qué serán? Bueno, pues de calvateares, champiñones, de perrechicos de distintas, ¿no? Y aquí lo mismo, aquí yo tengo, pues igual hay 50 o 60 setales de calvateares gambosa, ¿no? Que yo tengo marcados, ¿no? Pero hay muchos. ¿Dónde? ¿Dónde? En el monte. Lo digo porque cuando hablamos de calidad parece que la gente está con la antena ahí. Ya ves el sitio que es. Y lo que sí quiero decir, sí quiero decir una cosa, que es que todas estas hábitats que hay ahora, o sea, si en la zona pirenaica desapareciera la ganadería, muchas de las cosas que estamos hablando desaparecerían también. Porque aquí en estos prados precisamente, el Instituto Pirenaico de Ecología puso una tela metálica, una hornacina así, para que las vacas no comieran la hierba que había allí. No, pues en la hierba fuera de donde está eso, está así, porque las vacas van segando con la lengua, pero ahí está así. Si todo estuviese así, adiós orquídeas, adiós calopsibas gambosas, enteruelas, por tanto, bueno, pues como veis la Calvateo triformis, que veis que se cortea fácilmente, son nubosos, que se podrían confundir con algunos algaricus cuando están así también, solo que estos cuando crezcan se verá que tienen pie. La Clitocidia geotropa, que forma también setales. Casi todas estas setas de prado forman corro normalmente. La Clitocidia gambosa, ya veis, sale, esta es muy perfumada, tiene un olor a harina tremendo, solamente con que roces un poco la hierba que crece en el setal, que por cierto, si alguno va a esquiar y tal, cuando se va la nieve, aparecen unos círculos tremendos en las pistas. Zona quemada, zona verde, porque claro, el tema es que estas setas producen un abono nitrogenado que hace que en principio quema como sucede en cualquier abonarlo, quema la hierba, pero al año siguiente crece con más fuerza todavía, por tanto se ve un círculo quemado, un círculo verde. Entonces, indicador de que, bueno, pues el vegetal puede ser de calvacio y puede ser de otro, ¿no? Marasmius oreades, bueno, pues hay gente que coge marasmius oreades u otras cosas que crecen al lado, pero hay forma de diferenciarlos. Esta seta es de las pocas que el pie es muy elástico y permite una torsión. Normalmente tú quieres torcer el pie de cualquier seta, se astilla, pero este no, este permite una torsión bastante. Lo que pasa es que hay otro marasmius, el Collinus, que es clavadito a este, pero el pie se astilla. Por tanto, es una característica a tener en cuenta. Otro agaricus, bueno, agaricus hay muchos tipos que salen en pradera y hasta en bosque, ¿no?
Pero lo que hay que tener en cuenta es que no sean como estos. Porque este, aparte, normalmente los otros son de aroma agradable, ¿no? Pero este huele a fenol, a tinta, y al cortarle el extremo del pie, fijaros, inmediatamente se pone amarillo. Y si frotas el sombrero, lo mismo. Pero si lo dejas en el cesto, mezclado con otros, al cabo de un tiempo se ha vuelto otra vez, ha desaparecido el amarillo. Con lo cual tienes que volver a, para clasificarlos tienes que volver a frotarlos otra vez. El olor es muy importante. Aquí tenéis. Y al cocinarlo, todavía huele Como peor. canario. Sí, huele peor y se hace amarillo. Sí, sí, como canario. Es lo importante. Bueno, este no se hace amarillo. El cromatillo lepistoides para mí es una de las setas especiales también. Es de las que mejor rendimiento tienen. Esto es carne así de gruesa, que cortito, globoso siempre, nunca se embuda como... Pero que no se pase tampoco. ¿Eh? No, pero siempre es globoso. Sí. Entonces, cuando lo coges así como están estos, es como el que corta madera o jamón. Una maravilla. Cuando ya es más globoso es más esponjosa. Pero tiene un olor fuerte. Estas setas, que tienen este sabor, este aroma fuerte, son las más adecuadas para hacerlas con alguna masa que quieras hacer, pues croquetas o cosas así. Porque da mucho sabor. Porque esas siempre, el sabor siempre sale, aunque le pongáis otras mezclas. Entonces, yo, esta seta me gusta ir a buscarla porque con que encuentre un seta, ya me doy por satisfecho y con que le regale una a cada amigo, un ejemplar, que además no tengo ni que limpiarlo porque está muy limpio, quedo bien con todos y ya he salvado los compromisos. Es una seta, es escasa, pero donde sale es abundante. Entonces, si te sabes las localizaciones, pues entonces, yo hay un sitio de la provincia de Teruel que no sé si sabría volver, que llegó una vez en directo y es espectacular, porque estaba todo el monte lleno. Sí, aquí en Teruel hay bastantes. Pues yo he tenido casa y no he querido comerla. Por el olor. Por eso ahora cuando me estás hablando y diciendo eso, pues... Es que cuando son algo maduros huelen un poquito fuerte. Bueno, pues pero asegúrate bueno, que como ves es toda blanca, pero... láminas muy apretadas. Y el pie es muy coreáceo, ¿eh? Sí, o sea, es coráceo. es coreáceo y cortito y grueso. Entonces, una vez te asegures de que es esta, bueno, pues cométela tranquilamente, pero vamos, No son muy grandes. sin abusar. Si se hace, Sí, se llegan a hacer grandes. así y así de grueso. Sí, se hace muy grande. Pero bueno, como todo, lo que digo, en pequeñas dosis. Porque una vez les di dos a unos amigos, se las comieron entre padre y hijo, porque cebolladas están muy ricas también. Y no sé qué, pero lo pasaron fatal, ¿eh? Pero es que se comieron dos setas así, están ellos dos solos. Hay gente que también le gusta mucho, tiene poca carne, sobre todo son láminas, por tanto hay que hacerla o empanada o rebozada, como sea, pero desde luego, como se te puede echar a la sartén tal cual, acabas con unos churretes que no... fijaros que tiene anillo, no tiene volva, aunque esto parezca un bulbo, digamos. El anillo es desplazable, corre a lo largo del pie y más o menos escamas todo el sombrero, ¿no? El pie violeta, que es la pista esa Eva, veis que es marrón el sombrero, el pie es color violeta, es una de las setas que también tiene un sabor muy fuerte y aguanta muy bien los fríos, las heladas. Está aquí. Está aquí. Aquí yo no la he visto nunca. La he visto No, en terreno Navarra, más Navarra la he frío. visto. Terreno más frío. Hydrophorus pratensis, veis las láminas muy separadas, también es comestible. Los hidrocides, pues casi ninguno, son colores muy bonitos, muy llamativos, pero no comestibles. Fijaros que color más rojo. Pero es como el de Cónica también sale negrea. Todos los del grupo Cónica, creo que no solamente es Migragen, sino... Luego tenéis otros, que es el Coccinea, que el Coccinea. Luego tenéis otra que es la citacina, que es color verdoso, muy bonito también. Y bueno, en zonas esteparias, pues también se dan cosas muy curiosas. Nosotros las tenemos ahí en la zona, bueno, no solamente son los moneros, están al otro lado del Ebro, sino la parte de aquí también está toda la zona de Recariñena, Belchite, toda esa zona, pues es muy parecido a los moneros, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar, esto es los monegros, lo anterior era la zona de Belchite. ¿Qué especies nos podemos encontrar? Desde los clostomas, que solamente se ve la cabecita, esto está enterrado en el suelo normalmente, hay distintos tipos de clostomas.
que tiene un poro aquí y salen las esporas por ahí. La ferrolina herculaena, que esta la gente no suele conocerla, por la zona mía es bastante abundante. Esto, fijaros que es como un licoperdón grande, porque puede valer de este tamaño. Ya veis que la gleba solamente es esto, el pie es esto. Característica de esto, ¿qué es? Pues que tiene unas escamas que van de arriba abajo y otras de abajo arriba, o sea, de mitad para aquí van hacia arriba y de aquí para abajo van hacia abajo. Esto, lógicamente, cuando madura es por el marrón y salen esporas. Y como todos los licoperdos y todos los asteroides, estos es un polvo cicatrizante. En mi pueblo, los pastores los empleaban para curar las heridas al ganado o incluso ponerle a los mardanos las estaban así para que no le acudieran las moscas. Son varias, ¿no? Pero estas sí suelen estar aisladas, no salen nunca. Yo las reuní ahí, ¿no? Pero realmente estaban próximas, pero individuales. Y la batarea, que la tenéis ahí, fijaros que en una volva, esto iba colocado aquí arriba, porque las esporas las tienen. Es como un palo leñoso ahí. Y la Esteveni, que por lo que yo conozco de la Esteveni, se puede hacer hasta de medio metro. Y tenemos una muy grande. Y la faloides es no más de 20 centímetros y más delgadito el pie. Pero aparentemente, bueno, dicen que diferencian que la volva es blanda y la otra es más seca. Yo, como si me dicen que las pruebe. Tampoco. Hombre, la pinta que tiene ya no le Luego había terfecias, la tercecia claveri, la terfecia leonis, que están enterradas, son abundantes en el terreno arenoso, en primaveras lluviosas, en los negros. La montaña arenaria, que es difícil encontrarla en mejores condiciones que esta, porque no siempre es negra, siempre es así, un aspecto, yo nunca la he encontrado más jovencita. Luego en zonas quemadas, pues también aparecen velas, Foreota islandesis, en el estiércol aparecen los Copinus niveus y algunos Pilormonis, las Pareolus epinulus, Estropharias semiclobata, Morbitus vitellinus, todos en las cacas de las vacas, ¿no? Bueno, pero el Morbitus vitellinus, si sale el amarillito, queda precioso para fotografiar. Oye, ¿esto es verdad que es? Sí. Al final me ha llenado la cesta. Sí. Pero la había llenado para hablaros de esto. Si queréis que continuemos un ratito más, pues paso a la Claro. Si llevas un cuarto de hora. Bueno, a veces nos conformamos con algo así, ¿verdad? Y algún cocinero bueno con esto puede hacer unos platos hermosos. Pero hay otros que no se conforman con esto y cogen grandes cantidades. Y de ahí que con la valoración económica del aprovechamiento de las setas nacieron los llamados cotos, que son de aprovechamiento y no de protección como pudiera pensar. Ahora está más de moda hablar del aprovechamiento sostenible o del recurso sostenible, al que se están dedicando ingentes cantidades de dinero de la comunidad económica, sobre todo en la zona de Castilla y León, generando expectativas que pueden ser perjudiciales para las setas por la presión que se puede ejercer sobre todo no sobre las arenas, sino sobre algunas especies, hasta tal punto de que resulte un recurso insostenible. Las setas, en donde primero son necesarias, es en el monte, para el normal desarrollo del hábitat donde se desarrollan. No hay bosques bien conservados si no existen las setas, ya que muchas viven en simbiosis con especies vegetales, intercambiándose sustancias que les favorecen, se las intercambian y cada uno aprovecha lo que le sobra al otro, digamos, ¿no? Si acabáramos con las setas, pues aquí es imposible, ¿no? Terminaríamos también con el bosque, al menos en su estado actual. No obstante, una presión excesiva sobre ellas no puede favorecerles, sino todo lo contrario. Bueno, lo del tema de los totos, yo hace que lo estoy viviendo en Aragón, pues no se exageró, desde hace 30 años. En tablas como esta, o sea, no han servido para nada, la gente no ha pagado por ir a buscar setas, no hay un control, entonces me parece un absurdo, pero en fin. Además está demostrado que uno de los peligros mayores que afectan al desarrollo de las setas son el deterioro de los hábitats, pero claro, motivados por distintas causas, por una silvicultura inadecuada e insuficiente, en parte debido a la emigración de la gente que se ha ido de los pueblos, ¿no? También, por supuesto,
por la disminución del pastoreo, al cambio climático, incendios, talas, urbanizaciones salvajes, autopistas, o sea, todo va en perjuicio, aparte de la recogida masiva. Puede aceptarse que las setas pertenecen al propietario del terreno, eso lo dice la ley, donde se desarrollan, pero con condiciones, ya que ellos tampoco pueden hacer con ellas lo que les venga en gana. Nadie puede destruir los bienes propios cuando estos tienen un valor o función social. Considero que pagando o no debe ponerse límite de cantidad en el aprovechamiento, tanto sea terreno particular como municipal o autonómico. No debe permitirse que se recojan todas las que se quiera, poniendo en peligro la pervivencia de las especies. En cambio, es una buena solución fomentar el cultivo comercial de especies y la micorrización de los árboles empleados en reforestación. Está bien que se genere normativa de recogida de setas, pero también debe contemplarse la dispersión micológica, sanitaria y fiscal, y por supuesto de protección de las especies y los árboles. La comercialización y consumo de setas silvestres debe conllevar inspecciones más restrictivas que las de los tomates, por citar un alimento. Hay que tener en cuenta que se juega con la vida de las personas, porque las setas pueden matar. Por tanto, mientras esto no se haga así, debería prohibirse la comercialización de setas silvestres y tomar como ejemplo la regulación de la pesca y la caza, cuyo fin es el recreativo y turístico y turismo de ocio. Para su comercialización existen granjas de animales y piscifactorias. Lo mismo que pasa si vas a coger caracoles, que tú te los puedes coger pero no los puedes vender. Lo mismo que la pesca, la puedes coger pero no la puedes vender, la de las truchas me refiero. O sea que lo que no podría pasar con las setas, ¿no? Las cultivadas, que cumplen los requisitos, ¿sí? Las silvestres para tu casa. Por eso foméntese la investigación y cultivo de las setas, cuya comercialización regulada ya está implantada, y las silvestres déjense para consumo propio limitado, estudio y microturismo. Yo siempre digo que la seta silvestre es el único alimento que se está comercializando y se permite comercializarla sucia, con gusanos, cara, con peligro, incluso de muerte, porque hemos visto amanitas faloides en la venta. No, el caso que hemos hablado antes. Y además, en la recogida se destruye, se deteriora el hábitat y además no cumplen para nada los requisitos sanitarios actuales ni fiscales. O sea, se habla de que las setas tienen que estar limpias y sin larvas, según la norma, y no te permite lavarlas. No se permite venderlas mezcladas. Todo eso estamos viendo que no hay. Pero es que además incumple la administración la primera todo, porque no tiene, primero, estudios de micología, que además le exige a un distribuidor que tenga conocimientos micológicos y un certificado. ¿Y eso quién lo da? O sea, no tiene conocimiento de las setas, ni el SEPRONA, ni los APN, pero tampoco los inspectores sanitarios, que lo que quieren es ver el estado sanitario de los alimentos. No si son tóxicos o no saben, no tienen un estudio para eso. O sea, se está incumpliendo todo. Eso desde el punto de vista sanitario. Y desde el punto de vista fiscal, la norma dice que tiene que haber una trazabilidad desde el que la recoge hasta el que se la come. Y eso tampoco es así. Por lo tanto, ¿quién cumple eso? Las setas cultivadas, que además son las que sí es un recurso sostenible. Pero las setas silvestres, ahora en esta época, con tanto paro, tanta inmigración, tanto jubilado, ¿qué sucede? Que alguien paga por cogerlas, pues pasa que se llena el monte, se destroza el monte, y todo porque se permite la comercialización. Y bueno, no os doy más tratado porque se ha pasado sobradamente. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos por